Relación características del producto y máquina. La misma tabla de características del formato sirve para configurar las características del producto y máquina. Coloque el cursor sobre el renglón correspondiente de la tabla del lado derecho. El campo clave mostrará la clave de la característica. Oprima el botón carácter para mostrar la pantalla de configuración de características del producto y máquina. Llene esta forma de acuerdo a la explicación siguiente. Análisis. Por variables para análisis de datos obtenidos de instrumentos de precisión. Por atributos para análisis de datos obtenidos de escalas no precisas o cuentas de defectos o defectuosos. Por disposición para análisis de datos obtenidos de dispositivos o inspecciones aceptado o rechazado. No analizar para datos informativos que no requieren análisis estadístico. Límites. De especificación superior, objetivo e inferior. Valor nominal y rango de tolerancia marcados por la ingeniería del proceso o por las necesidades de los clientes. Si la característica solo tiene un límite, marque la casilla correspondiente. Si la característica tiene límites bilaterales, marque ambas casillas. No deje ambas casillas sin marcar. Los botones de opción le permiten registrar hasta 3 juegos de especificaciones A, B o C. De control superior, central e inferior. Valor promedio y rango de variación natural de las muestras individuales o agrupadas de un proceso bajo control estadístico. Si no se conocen, pueden dejarse en blanco para que el sistema los calcule posteriormente. Etapa histórica o iniciales, cuando los límites de control aún no se han establecido como representativos del proceso o se están revisando debido a cambios profundos en el proceso. De controles, cuando los límites de control se han fijado con anterioridad y representan la estabilidad del proceso actual. De captura superior e inferior. Rango de valores permisibles de acuerdo a la física y a la lógica del proceso. Evita errores de captura. Estos límites deben quedar fuera de los límites de especificación. Si pica mínimo, sirve para activar un mensaje de alarma cuando en la gráfica de control el valor de habilidad del proceso resulta inferior a este límite. Tamaño del subgrupo. Número de muestras que se promedian para formar un subgrupo estadístico. El valor 1 indica datos no agrupados, útil en muestras representativas de una población homogénea. Los valores 4 o 5 se usan más frecuentemente para producciones discretas en donde las muestras difieren mucho entre sí, donde se tienen distribuciones de frecuencias no normales o donde se requiere mayor profundidad de análisis. Cada cambio de límites de especificación o control va quedando registrado en un historial. El acceso a esta tabla modificable se logra mediante las etiquetas azules en el encabezado de los campos. La hoja de datos aplica estos límites de acuerdo a su vigencia y al botón activo en la hoja de datos, A, B o C. Además, las gráficas de control por variables dibujan múltiples límites de especificación y control si los datos abarcan más de un periodo. Captura de datos. Posición. Un número que representa la ubicación de la columna relativa a las demás columnas del formato. Define secciones para acceso de usuarios. Decimales. Número de decimales que almacenará el sistema. Determina la precisión de los resultados en gráficas y reportes. El valor 0 en una columna no analizar indica que no se dará formato al contenido de la celda. Ancho. Seleccione 1 para que la característica acepte un máximo de 9 caracteres, 2 para que la característica acepte un máximo de 14 caracteres y 3 para un máximo de 30 caracteres. Plan de control. Frecuencia de muestreo establecida por el plan de control expresada en minutos. Utilizado por los encabezados de las columnas y en el reporte de cumplimiento de inspección. Teclado. Captura manual por teclado. Para facilitar la captura, se pueden dar de alta listas de conceptos por característica y se pueden asociar a columnas de disposición o no analizar hasta un máximo de 16 columnas en un mismo formato de hoja de datos. Para crear una nueva tabla, escriba la clave en el campo junto al asterisco, y baje el cursor al siguiente renglón. Después de unos segundos podrá iniciar el registro de los diferentes conceptos de la nueva tabla. Para editar una tabla existente, selecciónela en la lista del lado izquierdo.
La columna valor es una escala útil para evaluar costo en el diagrama de Peratov. Cursor. Indique cómo desea que se mueva el cursor después de oprimir Intro. Las opciones son, abajo, arriba, derecha, tabulador y no mover. También aplica por omisión para datos recibidos por conexión. Replicar. Puede reescribir el dato recién capturado en la ventana abierta de otra aplicación. Escriba el título de la ventana, por ejemplo Microsoft Excel, en el campo Fórmula y seleccione el movimiento del cursor enviado a la aplicación destino. Las opciones son, abajo, arriba, derecha, izquierda, intro y tabulador. Conexión. Captura automática de datos vía una conexión de puerto serial RS-232 o Ethernet TCP/IP. Escriba la clave de la conexión de acuerdo al catálogo de conexiones, el número de puerto serial, 1 a 8, el número de canal solo para el caso de multiplexores automáticos, marque buscar si se debe ubicar automáticamente la columna correspondiente al canal del dato recibido. Si desea consultar el catálogo de conexiones oprima el botón catálogo. En este catálogo puede agregar conexiones si conoce los parámetros con que trabajan. Fórmula. Cálculo del dato a partir de otras columnas. Escriba una fórmula algebraica para obtener el valor de la variable. Los nombres de las características que intervengan en la fórmula deben estar precedidos por una arroba. Los operadores y funciones disponibles son: agrupa términos, suma, resta, multiplica, divide, exponencia, concatena textos, logaritmo natural, antilogaritmo natural, seno, coseno, tangente, arco tangente, valor absoluto, raíz cuadrada, suma, promedio, máximo, mínimo, rango, suma vertical, promedio vertical, máximo vertical, mínimo vertical, rango vertical, disposición, función incremento, función secuencia, condicional if, conversión de fecha a días, días hábiles entre dos fechas. Ejemplos de fórmulas: densidad, suma total, promedio, área, intervalo en horas, código lote, unión. Si el formato está definido como tipo unión, tipo igual a U, se deben indicar las claves de la máquina, producto, formato y característica de donde se tomarán los datos para mostrarlos en este formato. Supervisión. Opcionalmente indique las claves de hasta 4 usuarios que deben supervisar este producto o proceso. Los supervisores verán en sus mapas un paréntesis junto a la clave de los elementos que requieren supervisión. Al entrar a la hoja de datos verán colores en las etiquetas de las muestras que provocaron los avisos. Esta configuración afecta a todas las características del producto o proceso en esta máquina. Nivel crítico. Indique la gravedad del impacto de tener una muestra fuera de límites de especificación y su costo relativo para cuantificar los diagramas de Peratov. Los reportes consolidados de bitácoras, defectos y habilidad de proceso permiten filtrar por este concepto. Información. Ponga en estos campos las claves de textos capturados en el catálogo de informaciones. Estas informaciones son accesibles al operador en distintas situaciones. De proceso. Cuando el operador se coloque sobre esta característica en la hoja de datos y oprima Alt información. Fuera límites. Cuando en un gráfico de control el operador oprima cualquier alarma de punto fuera de límites de control estadístico o de especificación. Corrida. Cuando en un gráfico de control el operador oprima cualquier alarma de corrida o tendencia fuera de control estadístico. Adhesión. Cuando en un gráfico de control el operador oprima cualquier alarma de adhesión a límites fuera de control estadístico. Si desea consultar o actualizar el catálogo de informaciones oprima el botón catálogo.
También puede mostrar documentos en cualquier formato para el cual disponga de un visor, explorador o la aplicación original. Edite el archivo STSC para definir la extensión de los documentos, XLS, DOC, PPT, PDF, HTML, etc., y la ruta de acceso a su ubicación. Importante, observe que la configuración de la característica es independiente para cada combinación máquina-producto en la que se trabaje. Si las especificaciones y parámetros de control son similares en todas las máquinas y o en todos los productos, configure primero en la máquina genérica, clave *****, y producto genérico, clave *****, y luego copie, pegue y modifique lo necesario solo a las máquinas y o productos que lo requieran. En el botón de configuración de la hoja de datos se muestra un código que indica si la característica actual tiene una configuración genérica o particular. MP igual a la configuración es particular a la máquina y proceso. *** igual a la configuración es general para todos los procesos y todas las máquinas. *P igual a la configuración es general para todas las máquinas de este proceso. M** igual a la configuración es general para todos los procesos de esta máquina. Puede consultar e imprimir un listado de características del producto oprimiendo el botón listado inferior derecho y luego preparar. Copiar y pegar. Es posible copiar y luego pegar una o más características de un producto a otro producto o al mismo producto de otra máquina. Entre a la pantalla de captura de la característica que va a copiar y oprima el botón copiar. Salga y cambie la máquina y o el producto y entre a la característica que recibirá la información y oprima pegar. En el cuadro de diálogo marque la casilla si desea que se copien todas las características de la máquina inversa producto origen al destino.